los muchachos de vinculación, al licenciado Daniel, por el apoyo que nos están dando para poder llevar a cabo esta significativa conferencia. Y me voy a permitir leer una pequeña síntesis curricular del maestro Elmer. Él estudió literaturas hispánicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa, es promotor de la lectura, es coordinador de talleres literarios, ha impartido más de 400 conferencias a nivel internacional, nacional e internacional, es catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa, además ha publicado diversas novelas donde destacan Balas de Plata, ha escrito y publicado cuentos, es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte y presidente del Colegio de Sinaloa, ha recibido diversos reconocimientos importantes por su labor, como la Medalla al Mérito Literario por el Estado de Chihuahua, reconocimiento por la Universidad Autónoma de Sinaloa y diferentes reconocimientos importantes de diversas autoridades de nuestro país. También ha publicado 2 obras de teatro. Su novela Balas de Plata está traducida al idioma portugués, alemán, italiano, francés, inglés, griego y rumano. La prueba del ácido al italiano, alemán, francés e inglés. El amante de Janis Joplin al ruso, Nombre de perro al inglés. También por su reconocimiento e interés en las artes contemporáneas, le han llevado a escribir textos para los catálogos de diversos artistas plásticos. Pues hoy a través de este medio reconocemos al maestro Elmer Mendoza, a quien le cedo el uso de la voz para que nos deleite con su conferencia Identidad Literaria Mexicana. Adelante, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, voy a tratar un tema que es muy sencillo, las identidades literarias mexicanas. Gracias por estar allí, cuídense mucho. Y para hablar de estas identidades, entiéndase como pertenencias a territorios literarios, pues requiero hacer un breve repaso histórico. La literatura occidental a la que nosotros pertenecemos tiene 2 fuentes básicas. Por un lado, la Ilíada, escrita por Homero, y por el otro lado, la Biblia. La Ilíada es un poema donde cada verso tenía alrededor de 16 sílabas, o sea, son versos muy largos, hexámetros se llaman. Y lo que provocó que fácilmente se leyera como prosa y que también se convirtiera en prosa. Actualmente ustedes ven la Ilíada y están leyendo una novela, ¿no? Entonces, pero aparte de esto, muy pronto aparecen poetas líricos. Menciono, por ejemplo, el nombre de Safo de Lesbos, una gran poeta del amor y cuya, como poeta fue la primera que definió el amor con las manifestaciones físicas, que da calor, se suda, se pierde el habla, se seca la boca, etcétera, etcétera. Es fascinante esta mujer. Y desde luego el que sobresalió mucho el género dramático, el teatro griego, pues sigue siendo una de las bases, se sigue representando, pues hay grandes obras, autores muy famosos, uno de Sófocles, Edipo Rey, que es como la pieza más importante, digamos, que de él. Por su lado, la Biblia, pues es uno de los grandes referentes literarios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y se empezó a escribir más o menos 800 años antes de Cristo, pero es muy curioso porque coincide con la Ilíada. La Ilíada más o menos está registrada que fue compuesta, no fue escrita, compuesta más o menos por esa época, ¿no? Y allí es donde nacen las identidades literarias. Porque, por ejemplo, la prosa, la poesía y el teatro. La Ilíada, que es una obra de guerra, pero sobre todo de desencuentros entre seres humanos. Aquí nace la literatura de acción porque hay combates. Homero y habla de combates que él ve, o bueno, que él no ve, pero que él le contaron porque él era ciego y que los describe muy bien. Y también hay de mucha intriga, hay muchas trampas, hay
abuso de poder, discusiones, muchísimos muertos ahí. Y también hay chicas hermosas, pues desde luego entre ellas Helena de Troya, que es por la que fue la guerra, y la otra, una chica que se llama Briseida, que esa chica se la arrebata Agamenón a Aquiles y es lo que hace que Aquiles se enoje y decide no ir a pelear hasta que matan a su mejor amigo, ¿no? Entonces, aquí se fijan, aparece el poder de los dioses, pero en la Biblia se ocupa el tratamiento del misterio, por ejemplo, el origen del hombre. Pero sí es cierto, dicen que viene de Adán y Eva, pero ¿cómo, no? Pero también habla de los poderes divinos, trae muchos temas que tienen que ver con la muerte, con castigos, y también está tiene una parte erótica que es el Cantar de Cantares, que es fascinante, lo que tiene que ver con lo que implica el erotismo, el encuentro de dos seres humanos en relación a los aromas, a lo que hay que comer mientras se está compartiendo. De luego se propone el vino, así que en esta pandemia no dejen fuera eso tampoco. Es fácil percibir lo que tiene que ver con los géneros contemporáneos. Por ejemplo, Heródoto inicia la novela histórica porque él dicen que es el papá de la historia, pero si ustedes revisan una página de cualquiera de sus 9 libros, van a ver que esos son novelas y que son novelas con personajes reales, que es igual lo mismo que las novelas históricas. Pero Homero hace una segunda obra que se llama La Odisea y con ella inaugura lo que le llamamos ahora la literatura de viajes, porque Odiseo, su personaje, pues va desde Troya hasta su lugar de origen, donde lo está esperando Penélope tejiendo y destejiendo, ya saben, esa imagen tan bonita de la espera como de ahora, donde hay que distraerse, hay que tejer y destejer para que no se les acabe para que nunca terminen la tela que estén haciendo. Y también muchos años después aparece Virgilio, que ya es romano, y que él escribe una novela que se llama La Eneida, y que es una novela que trata el caso de los perdedores, pero que también es de viajes, es el viaje de Eneas desde Troya también, pero él es parte de los derrotados, hasta llegar a Roma, hasta llegar más bien al río Tíber, y es el que se considera uno de los fundadores de Roma, aparte del mito de Rómulo y Remo, ¿no? Entonces, pero sobre todo lo que cuentan es el viaje. Y en ambas obras hay las relaciones amorosas muy intensas, donde en la primera, en la Odisea, por la que controlan son las mujeres, Calipso, que lo tiene 8 años ahí preso y que no lo deja ir, y él le llora y le compromete y ella, no, pues no te vas y no te vas. Y la segunda es que Dido se enamora de Eneas y Eneas le dice, pues yo no puedo tener nada contigo, y ella se suicida por amor, ¿no? Son de los primeros suicidios que se registran en la literatura por temas amorosos, pero sobre todo que ahí nace una de las identidades literarias que tiene que ver con el tema de los viajes y que son realmente una literatura fascinante, ¿no? Si me salto hasta los romanos, que ya los mencioné a Virgilio, pues ahí se fortalece mucho la poesía lírica con un poeta que es fascinante, que se llama Horacio. Incluso él escribió un texto de cómo escribir, que se llama Carta a los Pisones. Y también se desarrolló la literatura amorosa, la amorosa intensa, ¿sí? Con un poeta que se llama Ovidio, que escribió Un arte de amar, y Catulo, que Catulo es como el poeta del amor intenso, el amor sin barreras, que incluye el amor sucio. Es decir, él tiene unos poemas terribles así de los sucios que son. Entonces, ustedes se asustan de los poetas actuales, pues eso no le llega ni a los talones a Catulo, ¿no? De lo que es la forma de decir de su desesperanza frente a la mujer amada, pues, de que nunca él va a estar cerca de ella, aunque él le quería dar tantos besos como había en el desierto del Sahara, ¿no? Y bueno, después de esto, estamos en los romanos, estamos en esta época, durante 13 siglos no pasa prácticamente nada, o todo lo que pasa se pierde, salvo los textos religiosos, los escritos por Santo Tomás y San Agustín, que son muy famosos y que todos los que estudian filosofía los leen, es casi, bueno, era obligatorio cuando yo era estudiante.
y pero que todos los sacerdotes lo citan, ¿no? San Agustín, Santo Tomás, y que son ellos los que llenan ese larguísimo vacío que es la Edad Media hasta llegar al Renacimiento. Y el primer gran escritor del Renacimiento es un señor que se llama Dante Alighieri, con una obra que se llama La Divina Comedia, y que es una obra tremenda, así que además es publicada en lo que sería la lengua vernácula, en el toscano, y no en el latín, que era lo que se usaba en ese tiempo. Entonces, pero allí la que está poniendo es como si estamos hablando de identidades, porque hay una parte real, donde hay un personaje que se pierde en la selva y que encuentra una voz que lo guía, y que es Virgilio justamente, ¿no? A Dante, y que va entrando a una serie de estamentos fantásticos, ¿sí? Fantástico hasta llegar al séptimo cielo, que es al que a todos queremos llegar cuando nos vayamos de aquí, y que inventa, digamos, ese tipo de literatura capaz de pasar fantásticamente regiones imaginarias hasta llegar a donde alguien quiere llegar, ¿no? Es fascinante esa pieza. Está Giovanni Boccaccio, que él es narrador, y que él justamente su obra famosa que se llama El Decameron es el cuento sobre una pandemia muy parecida a la nuestra, donde varios se tuvieron que refugiar pero en una hacienda que hubiera sido fascinante ahí, ¿no? Y donde pues, lo único que le llegaban eran noticias, y durante esa época ellos cuentan historias todos los días, y durante los 100 días que están allí, pues Giovanni Boccaccio rescata, él dice cada una de las historias más buenas que se cuentan, y ese es el Decameron, que tiene historias de todos así, religiosas, amorosas, misteriosas, de sexo, de todo lo que se pueden ustedes imaginar. Se trataba de entretenerse, y era como estar contando chistes o historias todas las noches. Fíjese que esta es una tradición muy oriental, que después aparece en el siglo XIX, cuando deciden reunir los textos que se conocen como las Mil y Una Noches, que son famosísimos, y su personaje que se llama Cherezad, también muy famoso, como es la posibilidad que tienen las mujeres de entretener contando historias que nunca terminan, pero que les sirve para salvar su integridad, ¿no? Está también Francesco Petrarca, que es como el creador de los sonetos, el de la poesía amorosa intensa, y todos ellos, bueno, Boccaccio no, pero tanto Dante como Petrarca padecieron del desamor, es decir, Beatriz y Laura pues no les hicieron menor caso, y dicen que eso les ayudó a escribir su obra, y que eso pues marcó a los poetas, la identidad de los poetas, que los poetas necesitan tener problemas muy intensos para poder hacer obras maestras, ¿no? Pues yo no sé si sea verdad. Y después me voy a ir saltando, me salto a España, que por esta época, España que siempre ha ido un poco retrasada, pero es el que tiene más que ver con México, con nosotros. Hay un gran desarrollo de la literatura religiosa en los siglos, desde el siglo más o menos 12, 13, 14, hasta el 15, ¿no? El, y en esta época se produce, por ejemplo, el Mío Cid, que es una obra épica, sí, hay un héroe, es decir, se asiste a la creación del héroe, así, el tipo de Eneas, al tipo de Homero, de que él crea a Aquiles, es decir, crearon figuras centrales alrededor de las cuales gira la literatura, y eso es una cosa que se sigue utilizando en la actualidad. Y el Mío Cid, pues bueno, es una pieza, es un poema épico, pues, donde se habla de la reconquista que estaban empeñados en reconquistar su país los españoles, pero también de la injusticia de un rey contra un noble vasallo, y de amores fallidos, sobre todo de las hijas del Cid, que se casan con dos tipos que no son de su clase, y que ellos, pues en cuanto pueden les pegan, las abandonan en un bosque, ¿no? A la par de esto se desarrollan no son novelas, se llaman historias de caballerías. La más famosa es una que se llama Amadís de Gaula, pero eso es en España. El género realmente es inventado en Francia por un tipo que se llama Chrétien de Troyes, que él fue el creador de lo que se llama el ciclo artúrico, y que el ciclo artúrico curiosamente sucede en lo que hoy es Reino Unido, en Inglaterra,
Y claro, el personaje principal puede ser el rey Arturo, que es muy famoso y que seguramente a ustedes les suena, ¿no? Pero es como el centro de lo que es la literatura de caballería, que no se llamaban novelas, se llamaban historias, porque la novela es un término italiano que se lo inventan por ahí por el siglo XVII. O sea, todavía falta, ¿no? Él se nos regreso a España y en España se inventa una corriente muy importante que dura hasta nuestro día que se llama el barroco. El barroco donde básicamente son los poetas como muy famosos como Francisco de Quevedo, don Luis de Góngora, donde incluso de algunas de las piezas de teatro como Lope de Vega, ellos así que tienen un poquito de barroco y Don Quijote de la Mancha también se le dicen que tiene algo de barroco y que eso es muy difícil de comprobar, ¿no? Pues Don Quijote es una novela de aventuras y volveré por ella un poquito después. Pero también en Inglaterra, que ya tiene su propia identidad, ya hay un escritor que es un monstruo hasta nuestros días, que se llama William Shakespeare, y que también él ha creado grandes íconos, sobre todo para la dramaturgia, pero para el mundo, para las formas de vida, por ejemplo, Hamlet o Macbeth o El Rey Lear o Romeo y Julieta, que ya saben ustedes que son el símbolo del amor eterno, aunque sea el amor después de morir. Sí, me voy a pasar, voy rápido hasta el siglo XIX, que el Don Quijote se publica en el siglo XVII y Shakespeare también publica la mayoría de sus obras en el siglo XVII. En el XVIII, en España no pasa gran cosa, en Inglaterra sí, Inglaterra es como un centro que está muy aparte, a ver, incluso ahora se apartó de Europa con eso del Brexit. Siempre les ha gustado ser como muy independientes y tienen también una historia estética, literaria, que son bastante independientes también. Entonces, y ellos en el Reino Unido es donde inventan la ciencia ficción, está a principios del siglo XIX. Una mujer que se llama Mary Shelley y escribe una novela que se llama Frankenstein, que todavía hacen películas de ella, inventa un género, que es un género cuya identidad establece una identidad literaria que dura pues hasta nuestros días y ahora es tremendo esto. Pero también un poco después crean la novela de suspense. Un señor que se apellida Walpole escribe una novela que se llama El Castillo de Trento e inventa eso, es decir, la novela de sombras, de fantasmas, de misterio, de angustia y que siempre ha acompañado a los seres humanos, porque a los seres humanos les gusta mucho eso, pero hasta que más o menos en los años 70 en los Estados Unidos volvió a tomar vuela con Stephen King y muchos de ustedes deben haber visto, si no leyeron, cuando menos la película que se llama The Shining, el Resplandor, que con Jack Nicholson, creo que es una película así, todavía es un ícono, las dos gemelitas que aparecen en un largo pasillo en un hotel. Y cuando uno anda por ahí viajando y llega a un hotel con un largo pasillo, oh, si hubiera a salir las gemelas, ¿no? Siempre es un referente. Esas son las identidades, así se van creando. El, el, eh, después de esto, bueno, sí, en Inglaterra muy, muy fuerte, del siglo XIX, ahí pusieron la muestra, aparte de Mary Shelley, pues aparece Carlos Dickens, las hermanas Brontë, sobre todo Emily Brontë de Cumbres Borrascosas, ¿no? Que hasta hicieron una película mexicana sobre eso. Jane Austen, que últimamente anda muy de moda, con eso es la autora de Orgullo y Prejuicio, que hay una película también que es muy buena la película. Jonathan Swift, el de los viajes de Gulliver, que llegas con los enanos y eres alto, pues te pasa algo, llegas con los gigantes y eres enano y también te pasan otras cosas, es decir, todo eso. Daniel Defoe, que es el que se inventó Robinson Crusoe, es una novela también espectacular, ¿no? Y con los franceses, al siglo XIX, que estaba Julio Verne, que escribió un montón de novelas, de aventuras, todo eso, es decir, él era un abogado que no le gustó la carrera y mejor se puso a escribir novelas y le fue mucho mejor, ¿no? Pero sobre todo eso, que están creando una identidad, están creando un género que es la novela de aventuras. Y que al final es como la recuperación de la parte
de Homero porque cuando va de viaje, pues es una aventura, o de Virgilio que va de viaje, pues es una aventura también. En la, y en el siglo XIX hay grandes autores franceses como Alejandro Dumas, el autor de Los Tres Mosqueteros, de la, ¿cómo se llama? El Conde de Montecristo, que es mi favorita, y que es igual, son novelas muy intensas y que curiosamente, pero los franceses todavía siguen comprándola por cientos de miles, ¿eh? Creo que El Conde de Montecristo está en segundo lugar de la novela más vendida en la historia de Francia, ¿no? Que todos los años lo compran muchísimo. Está también, pues bueno, ellos son un gran equipo de escritores, como Víctor Hugo, Gustave Flaubert, Honorato de Balzac, ¿no? Que todos hicieron una literatura muy fuerte, muy representativa del perfil de la sociedad francesa del siglo XIX. Y igualmente fijaron una corriente que se llama el realismo, que es muy fuerte y que pues hasta nuestros días hay muchos autores que escriben dentro del realismo y que tienen una identidad pues muy fija y que aunque tiene variaciones, pues siguen siendo contando las realidades y lo que pasa en la vida cotidiana. Están también los rusos, mencionaré al menos a tres, a Tolstoy, ya saben, Ana Karenina, La Guerra y la Paz, a Dostoyevsky, bueno, Dostoyevsky pues, es una literatura en sí mismo, dice que es inventor de la novela psicológica con Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, bueno, esos son grandes contadores de históricos, son novelas muy, muy gruesas que para la pandemia son especiales, uno puede pasar varios días allí. Y nosotros, voy a hablar de nosotros ya, pues ya he hablado con esta introducción larga de lo que están las cosas en el mundo. Pero nosotros, hasta aquí, digamos, hasta el siglo XIX, hemos tenido una gran poeta que se llama Sor Juana, ¿sí? Aunque ella es del siglo XVII y que muere casi a la entrada al final del siglo XVII, pues bueno, dejó una obra muy importante que estamos obligados a conocer, porque realmente es muy, muy buena. Y en el siglo XIX tenemos un novelista así pues que merecería ser más leído, un señor que se llama Manuel Paino, que es el autor de Los Bandidos de Río Frío, que hicieron película cuando en la época del Kino Diario Español, y el Fistol del Diablo, que ambas también las hicieron radionovelas, yo las escuché como radionovelas, después las vi como películas y después leí las novelas cuando yo estaba estudiando literatura en la facultad, pero de la Universidad Nacional Autónoma de México, nada más. Pequeña aclaración. Y el siglo XIX también es muy importante en la denominación de las identidades. Por ejemplo, el barroco se ha sostenido a pesar de que es un movimiento del siglo XVI y continúa el barroco, porque influye otras artes, influye la plástica, influye la arquitectura, claro, la poesía y también la literatura los influye mucho el barroco y sigue hasta nuestros días. Incluso es uno de los máximos autores mexicanos y que yo considero el mejor novelista, que se llama Fernando del Paso. Él es calificado como un barroco. Yo no estoy muy de acuerdo con esa calificación, pero bueno, los críticos pues tienen sus razones para decir lo que es, ¿no? Y fíjense lo que son las cosas. Cervantes inventa la novela moderna. Y él mismo piensa que su novela simplemente es un divertimento, es decir, que es una pieza para divertirse. Tienen que llegar los alemanes en el siglo XIX para decir, el Don Quijote no es solamente un divertimento, es un profundo estudio de la condición humana, de la tristeza de un hombre, de la incomprensión de un hombre, de lo que le puede pasar a un hombre que se dedica a estudiar y que todo lo que dicen que porque se ha vuelto loco. Es decir, hay una gran carga de angustia, de incomprensión en Don Quijote. Eso dicen los alemanes y lo dice nada menos que Wolfgang Goethe, que él, bueno, pues él es autor de esa parte ya de la novela que tiene que ver con el realismo, pero también que tiene que ver con el tema del suicidio, el tema de la soledad, el tema de la incomprensión, el tema de sentirse fuera del mundo, ¿no?
Es un autor de Frankfurt, en Alemania, donde se celebra pues la feria del libro más importante del mundo, ¿no? Que tiene que ver con venta de derechos. El regreso a nuestro país y en México, bueno, con Paino se fortalece la identidad, sobre todo lo que tiene que ver con el realismo, pero también está también José Joaquín Fernández de Elizardi, que escribió El Periquillo Sarmiento, que se considera la primera novela escrita en Hispanoamérica. O sea, si encuentran un argentino y les dice que fue uno de ellos, no es cierto, que fue un mexicano. Pero los argentinos dicen que ellos han hecho todo, ¿no? Que eran grandes autores, grandes maestros, de la verdad. Pero la primera novela la escribió Fernández de Lizardi, que además la escribió por capítulos, porque estaba en contra del régimen y temía perder la vida, ¿no? Y también hay cronistas, esto es muy curioso. Cronista, por ejemplo, Tomás de Cuéllar, que escribía sobre lo que pasaba en la Ciudad de México. Si ustedes quieren saber cómo era la vida en la Ciudad de México en el siglo XIX, el mercado de la Lagunilla, las costumbres religiosas, hay que leer a José Tomás de Cuéllar. Su libro se llama La Linterna Mágica, que así se llamaba la columna que él publicaba en un periódico, porque estamos también asistiendo a la iniciación de la prensa, de los periódicos, ¿no? Y también tenemos un poeta, el poeta del hogar es Juan de Dios Pesa, que es conocido todos y que yo creo que nosotros los que tenemos cierta edad, pues nos tocó leerlo en la primaria y que siempre los profesores lo dejaban y había algunos autores que lo decían los lunes. Y el gran poeta del desamor, que se llama Manuel Acuña, el del famoso Nocturno, que compuesta una chica que se llama Rosario y pues ahora le decimos Nocturno a Rosario. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero y decirte que te adoro. Ay, con todo el corazón. Y bueno, se suicidó a los 20 años, 21 creo tenía por la chica esta, que pues que estás muy feo, o sea, muy flaco, así que quítate, quítate. No, no, es que ella era una mujer casada y era una mujer seria, ¿no? Entonces él cayó allí. Y bueno, ellos, junto con Ignacio Manuel Altamirano, crearon lo que era la primera identidad de la literatura mexicana. Es decir, son los creadores de lo primero que conocemos con nuestra literatura nacional. Entonces, son realmente tipos muy importantes ellos, ¿no? Y otros también, pues claro, estamos en un repaso así muy rápido, ¿no? Y claro, en este siglo se fortalece lo que se conocemos como el realismo. El realismo aparece como una corriente muy, muy fuerte, todo en España, en Francia, en Rusia, Inglaterra misma, ¿no? También. Y si hago un paréntesis para hablar de Sinaloa en el siglo XIX, bueno, hay registro de que en Mazatlán se publicaban poetas y publicaban también algunos cronistas. Hay un poeta famoso que es como el más conocido, que se llama Francisco Gómez Flores, que él escribió poemas incluso cuando se hizo la gran exposición industrial en Francia, cuando inauguraron la Torre Eiffel. Dentro del pabellón de México iba un libro de Francisco Gómez Flores, es una maravilla y que es para orgullo de los sinaloenses, ¿no? Si me salto para el siglo XX, el, ah, está lleno de corrientes estéticas del siglo XX, porque bueno, se abren muchísimas cosas, ¿no? Pero si me detengo en nuestra disciplina entre la literatura, pues en América está muy fuerte que es la poesía, el modernismo, ¿sí? El modernismo, ya saben, nosotros tenemos algunos poetas famosos como Amado Nervo, que es el más representativo de este invento de Rubén Darío, ¿no? Este poeta nicaragüense inmortal, así. Y que incluso hubo un señor de Sinaloa, el doctor Enrique González Martínez, que fue el que lanzó el poema que acabó con el modernismo, que es Tuércele al cuello al cisne de engañoso plumaje. Sí, él trabajó en Mocorito, se casó con una señora de allí que se apellida Rojo, y él tuvo un hijo poeta que se llamaba Enrique González Rojo. Entonces,
pero se dice mucho que la muerte del modernismo nació en Sinaloa, que ahí es donde el doctor Martínez dijo, González Martínez dijo, "Ah, esto ya mucha dulzura, mucha edulcorancia, vamos a terminar con eso". Son parte de las leyendas que hay en la literatura, ¿eh? Entonces, aparte de esto está el estridentismo, que era una corriente poética que nacía en Ciudad de México, impulsada por Manuel López Arce, Maples Arce, que es un poeta poblano, ¿no? Que además hay una introducción de términos técnicos que tienen que ver con la electricidad y todo eso, el cine, que estaba apareciendo también en los años 20 del siglo XIX y que está impactando mucho. Y sobre todo está la gran corriente, la gran estética del surrealismo, nacida en Francia con André Breton, y que muchos de los mexicanos se adaptaron a esa. Y entre ellos cabría mencionar a dos sinaloenses, a Gilberto Owen y a Genaro Estrada, ¿sí? Que Genaro Estrada era poeta y también era narrador. Entonces ellos se hicieron surrealistas, entre otros, ¿no? Y después, pues surgieron en Sinaloa poetas que son parte de nuestra leyenda. Por ejemplo, Jesús G. Andrade, que es un hombre tremendo, alcohólico, ¿no? Que es un genio, pero pues que nunca se tomó en serio la poesía, porque siempre estuvo enamorado de una mujer que parece que nunca le hizo caso. Y también está un poeta que a mí me gusta, que se llama Alejandro Hernández Tiller, que no es fácil conseguir su obra, son un poco perdidas. Y Juan Eulogio Guerra Aguiluz, que también es parte de ese grupo, era como de los jóvenes, y que Guerra Aguiluz hizo poemas memorables. Yo me acuerdo que los leí de jóvenes y eran poetas que me llamaban mucho la atención, a pesar de que yo estaba estudiando literatura y enfrentando poetas pues así del mundo, ¿no? Y nunca los dejé fuera, los poetas de mi tierra. Alba de Acosta es un ejemplo de mujer, poeta de Culiacán, y que ella escribía dentro de un ambiente que estaba diseñado para los varones. Es decir, a los sinaloenses les ha costado de convertirse en escritores, pero los hombres y las mujeres pues han hecho lo que han tenido que hacer para eso, ¿no? Después de eso, yo creo que nosotros hemos tenido una evolución muy afortunada entre el trabajo de nuestros poetas. El premio más importante de nuestro país, que es el de Aguascalientes, ha sido ganado por 3 sinaloenses, uno de Culiacán, 2 de Culiacán y uno de los Mochis. Y cuando se fundó el Difocur, pues ahí se impulsaron muchísimo los talleres de formación literaria, ¿no? Y hasta la fecha creo que es una actividad que se continúa haciendo y que pues para fortuna de los jóvenes que pueden aprender allí formas de escribir, ¿no? Pero en México estamos en dos corrientes básicas, que es, por una parte somos realistas y por otra parte somos fantásticos también. En el realismo, por ejemplo, un ejemplo muy fuerte son la novela de la Revolución, que pues ya ustedes conocen, hay autores muy importantes como Martín Luis Guzmán, Rafael F. Muñoz y Nelly Campobello, una chica de Durango. Y, y por los surrealistas, pues ahí, sobre todo los poetas, Gilberto Owen ya hablé, pero Javier Villurruti, etcétera, también les gustaba eso. Y a Estrada también, Estrada siempre se le consideró un surrealista, igual que a Owen. Y Estrada y Owen también escribieron prosa, y también prosa surrealista, que es una prosa que cuesta leer, pero bueno, los que estudiosos de la literatura sinaloense pues la tienen que pasar esa parte, ¿no? Y en los años 40 la literatura mexicana está creciendo mucho y tenemos, por ejemplo, un autor sinaloense muy importante de Mazatlán que se llama Ramón Rubín, que es realista y que además es el primer impulsor, fíjense, de esto de la literatura indigenista y no reconocido por los mexicanos, él lo ha reconocido autores y críticos de otros países. Pero además Ramón Rubín llevó el mar a la literatura, porque él era marino. El mar, así. Hay cuentos del mar del que son realmente maravillosos y que ojalá se acercaran a ellos, ¿no?
Y él convivía en los años 40, en los 50 con autores tan importantes como Alfonso Reyes, que era realista, él escribía de todo, pero con Francisco Tario, que era un autor completamente fantástico y que es un autor que en México es muy poco leído y que él incluso determinó yéndose a vivir a España y ya se murió, ya no quiso regresar, ¿no? Él, también por esta época aparecen los primeros textos que me conciernen, que son los textos policíacos en los años 40, ¿no? Que es María Elvira Bermúdez o incluso Usigli, que hizo ¿cómo se llama? Este Ensayo de un crimen, que hasta se llevó al cine, ¿no? Que es una novela muy elemental, pero que bueno, en los principios se vale también. Y en los 50 la literatura mexicana sí se va para arriba y se pone al nivel de cualquier literatura del mundo. ¿Por qué? Porque aparece nada menos que Juan Rulfo. Y con una novela básica que se llama Pedro Páramo. Y aparece también Carlos Fuentes con una novela también realista que se llama La región más transparente y que hace otro registro de lo que es, digamos, las conductas de la revolución. Todos los, digamos, los que se habían hecho y ricos con la revolución aparecen en La región más transparente, están allí y uno los puede ver y pues a veces uno no sabe si reír o llorar, ¿no? Mm, Pero son el origen de muchísimas cosas, de las conductas y de los perfiles de los políticos que nos han gobernado desde esa época hasta actualmente. El, ah, el, pues hay una mezcla ahí entre lo fantástico, ¿no? Y el realismo. Si se toca con Rulfo, Rulfo pues le pone a hablar los fantasmas y todo esto. Y nuestra identidad sigue esos caminos. Y en los años 60 ya aparece, por ejemplo, Fernando del Paso, que es para mí el mejor novelista mexicano, que es tremendo, así José Trigos, donde hace una recuperación de lo real, pero muy fuerte, con mucho estilo, y José Emilio Pacheco con esa fascinación que él tiene, ya que es una literatura surrealista, pero que también escribió Las batallas en el desierto, que es una novela breve de un niño que se enamora pues de su maestro. ¿Y quién no se enamoró de su maestro de quinto año? O de su profesor de quinto año, las chicas que están aquí. Son confesiones que no tienen que hacer, pero bueno, trata de eso. Pero nos pusimos a la altura de la mejor literatura del mundo. En los 60 además surge en nuestra literatura dos corrientes muy fuertes. En primer lugar, la novela policíaca, ahora sí con Rafael Bernal, El complot mongol, publicado en 1969, que es realmente algo de grueso calibre. Y la literatura de la onda, que es la recuperación del lenguaje callejero, las historias de los jóvenes y el lenguaje del rock and roll, ¿no? Así con José Agustín al frente de un grupo de escritores que, donde no dejaban fuera las drogas y hablar de los efectos de las drogas y todo eso, y que realmente hicieron un trabajo importantísimo, ¿no? Y ahí estamos, sigue la mezcla entre realismo, partes fantásticas, partes mágicas, indigenistas, que ya había cosas también. Hay también novelas históricas y hay también textos feministas, porque ya aparece Elena Poniatowska. Y Elena Poniatowska tiene una posición, desde casi todos sus textos, de poner en aparte con ella, sigue Nelly Campobello y también María Elvira Bermúdez y en Josefina Vicens, que son autoras que conservan su identidad femenina, o sea, no escriben como varones, escriben como mujeres. Y eso pues es muy sano dentro de todo lo que tenemos. Y desde luego, pues, con estos agregados, la de la onda, lo policíaco, por la literatura mexicana se amplía. Y así hemos continuado. Así hemos continuado. En los últimos años había que agregar nada más dos territorios literarios, dos identidades muy importantes. Uno que es la literatura infantil y juvenil, que en México ha crecido muchísimo. Tenemos autores muy importantes. Y la otra que es la literatura de ciencia ficción que empieza, es decir, Francisco Tario escribió algunos textos, pero hasta actualmente que han aparecido escritores como Raquel Castro, como Alberto Chimal, que ellos están dando,
digamos, una presencia, nos están dando una presencia a lo que es la literatura de ciencia ficción. Y ahora yo he estado trabajando con unos jóvenes donde también hay la intención de hacer literatura de ciencia ficción. Y lo que quiere decir que con esto, pues nuestra identidad literaria va a crecer muchísimo. Y como pueden notar, nosotros tenemos una identidad igual diversa, porque bueno, es inevitable, México es muy diverso. Y entre eso, pues nosotros creamos lo que se llama la literatura del norte, que es una literatura realista, es una literatura que toca los puntos sociales más fuertes de nuestro país que tienen que ver con el universo del delito. Es decir, no solamente son asuntos que tienen que ver con el narcotráfico, sino que todos los problemas que hay con los migrantes allí están. Allá nuestros autores del norte lo escribieron hace 20, 30 años. Es decir, todo eso, lo que tiene que ver con la trata de blancas, la trata de migrantes, la trata de niños, está en nuestra literatura. Nosotros fuimos los primeros en este país en marcar la necesidad de que nuestros gobiernos, nuestras cámaras se ocuparan de legislar en relación a este universo del delito. Nada más les recuerdo que cuando atraparon ese que los metía en aceite, ¿cómo se llama? El pozolero, no había leyes para juzgarlo. Resulta que lo que más le salía al tipo eran 2 años de prisión después de que había deshecho a más de 300 cadáveres. Entonces dice, pues, ¿qué es lo que está pasando? Entonces los legisladores se tuvieron que poner a platicar. ¿Pero por qué? Porque hubo delitos, y hubo muchos delitos que nosotros escribimos sobre ellos. Bueno, a veces por eso es que nos decían marginales, nos decían hasta con desprecio, pero bueno, creamos una identidad y que es una identidad muy, muy fuerte y que todo lo que sabemos sobre técnicas y sobre el trabajo para fortalecer nuestra identidad, pues lo hemos compartido con un montón de gente, ¿no? Para que nosotros somos parte de la literatura mexicana y que la literatura mexicana sea siempre lo más fuerte y lo más bien escrita posible. Pues bueno, es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Elmer. Espero que ya me dice sonido, claro. Creo que sí. Oh. Muy bien. ¿Me escuchan ahí o no? Yo sí. Ah, muy bien. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, creo que ya. Muy bien. Entonces, muchas gracias, maestro Elmer. La verdad que hermosa la plática, esa línea del tiempo que marcó desde ahorita en su conferencia nos hizo recordar muchas cosas. En el caso mío, muy especial, se me vino a la mente la carta a María de Pérez Reverte, cuando habla de su profesor, ¿no? Todo eso que habla, que tenemos que conocer. Y bueno, pasaremos, maestro, a la segunda partecita del programa para ver si alguno de las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta mañana desean hacer alguna pregunta. Si hay alguien que desea hacer alguna pregunta, solamente levante la mano para que Clark le pueda dar el sonido. Espero que sean muchos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? A ver, Jicotenca Reyes Basúa, querido amigo, qué bueno que estás por acá. Clark, para que le abras ahí el micrófono, por favor. Adelante, Jicotenca. Maestro. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, muy buenos días, yo los escucho muy bien. Un gran gusto estar en esta plática muy ilustrativa, como todas las que da el maestro Elmer. Tuve la oportunidad por ahí de hacer un curso de narrativa, soy uno de sus beneficiados y agradezco este esfuerzo del Congreso y el Colegio de Sinaloa para en este tiempo de pandemia tener esta oportunidad, ¿verdad? De aprovechar esta plática. Pues como bien lo dice, como lo dijiste, doctora Sonia, pues esta línea del tiempo nos ilustró el desarrollo de la identidad literaria de una manera pues muy clara, ¿verdad?
pues creo que ya de por sí el tema de la identidad misma es algo muy importante, ¿verdad? Como concepto, porque pues es cuando le dicen, ¿no? ¿Te identificas o no con qué te identificas? Con tu terruño, o sea, si a contrario de digamos, en Estados Unidos, los pochos, los chicanos, debido a que se dice que no tienen, que no tienen identidad, pues no tienen identidad debido a la naturaleza de ellos. Y bueno, pues como le comenté, muy ilustrativa la plática. Lo que me llamó la atención, maestro Elmer, que no mencionó en Sinaloa al escritor y gran prosista Enrique el Guacho Félix. Fue ese comentario que me llamó la atención, que no lo, o alguna omisión. Y bueno, me sirvió mucho pues para reforzar todo ese conocimiento que tenía de los que han contribuido en la formación de los géneros de la literatura, ¿verdad? Esa es mi participación. Muy bien, muchas gracias, Hipoteca. ¿Desea comentar usted algo, Muchas maestro gracias. Elmer? Sí, claro, sí. ¿Sí me oyen? Sí. Ah, eh, sí, bueno, nada más señalé algunos así, pero Enrique Félix fue un intelectual, fue un pensador. Incluso yo creo que el único sinaloense que escribió un texto crítico sobre el Ulises de James Joyce, que seguramente él lo leyó en inglés, y esto lo hizo en los años 30, o sea, la novela tendría unos 10 años, 12 años de haber aparecido en París, y eso me gustó mucho de él, dentro de las cosas que he leído de él, ¿no? Y entonces, la verdad es que no dejé de verlo como crítico más que como un creador, ¿no? Pero sí, es una persona muy importante en la historia literaria de nuestro país. Hay una pregunta que dice que en qué corriente coloco a Octavio Paz. Pues que mira, es que Octavio Paz es como Borges, ellos son una literatura. Octavio Paz es un estilo, es una literatura, es una postura que implica desde el pensamiento, digamos, desde sus primeros textos críticos hasta los que vienen en su obra completa, es decir, todos es una unidad de pensamiento, Octavio Paz. Él, digamos, parte de lo que son el aprendizaje, es decir, partir de lo que se aprende más que de lo que se ve. Y yo creo que es un poeta muy, muy fuerte, es un orgullo para México, para nosotros, porque es pues el único premio Nobel de literatura que tenemos, y él es un estilo en sí mismo. Yo creo que hablamos de estilo pasiano. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante de literatura, decíamos, sobre todo para molestar a los que lo seguían a él, sin ver a los otros poetas, le decíamos, bueno, es que la poesía mexicana descansa en paz. Pero eso tendría varios significados, ¿no? Sí. Dice aquí también que Adamo Soburúa, ¿dónde lo puedo clasificar? Adamo Soburúa es un autor realista y él es el gran rescatista, uno de los grandes rescatistas de México, de las historias de los pueblos, de las historias que fortalecen la identidad de los pueblos. Escuinapa yo creo que no sería lo que es, no querríamos lo que la queremos si no fuera por todo lo que Adamo Soburúa escribió sobre allí, no solamente en el Huilo Mentiro, sino casi en toda su obra aparece Escuinapa. Y no apreciaríamos tanto los tamales barbones, pues, ni lo que son los lugares donde uno puede refrescarse allí en Escuinapa. Es muy bien, ¿no? Damaso Murúa es un autor realista, es un autor, es un gran rescatista de lo que son las tradiciones populares, y pues viva Damaso Murúa. A ver, déjame ver si hay otra pregunta aquí. Doy las gracias a todos. No, los demás ya son como comentarios bonitos y un reclamo.
Pero el reclamo ya quedó. Sí. ¿Alguien más? Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo al respecto? Ya vimos aquí las felicitaciones al maestro Elmer por la verdad, por ese deleite de conocer esa línea del tiempo, y en el momento que usted hablaba, yo veía esa obra, ya la leí, esa obra me dejó esta enseñanza, esto, pero sé que nos falta mucho todavía por conocer. Sí. Agradecerle, maestro Elmer, que nos haya ilustrado en esta mañana, sobre todo en estos tiempos, para pensar en algo más positivo, Claro que sí. algo más maravilloso, más hermoso. La literatura es hermosa. Agradecerle a todos y cada uno de las personas que están conectadas, el haber estado aquí escuchándonos. Ahí vi una mano, Sonia, vi una mano que se alzó. Y también me piden que comente algo de Eduardo Antonio Parra y de Jaime Labastida. Bueno, Eduardo Antonio Parra es de León, pero creció en Ciudad Juárez y en Monterrey, y está considerado el mejor cuentista mexicano de la época contemporánea. Es de mis grandes amigos, y es uno de los autores de lo que es el ambiente fronterizo, la respiración de la frontera, es decir, de todo el tema que tiene que ver con los migrantes. Se le da muy bien, es un gran narrador de verdad, tiene novelas también, y yo creo que es uno de los autores que todo el mundo tiene que estar conociendo, porque son los autores que en la actualidad le dan nombre a la literatura mexicana, le dan presencia a la literatura mexicana, identidad, claro, en México y también en el mundo. Bueno, yo creo que Jaime Labastida es un gran poeta, así, a mí me gusta mucho, y bueno, miren, para que no crean que los engaño, aquí se alcanza a ver, aquí Sí. lo tengo al lado, porque es uno de los poetas que yo consulto con frecuencia, y lo consulto de la manera en que nada más leo un poema de él, simplemente para darme fuerzas, para pensar que el mundo merece vivir, que la literatura merece tener un buen fin. Y yo creo que todos los sinaloenses deberían de ponerse como tarea leer a Jaime Labastida. No hay que leer todos sus libros, uno puede leer un poema o dos o tres y bueno, pasarlo muy bien. Él es creador de una estética que yo pienso que tiene que ver con la lejanía, con el polvo, con el horizonte, con el paisaje, que no hay en ningún otro poeta mexicano. Y yo lo relaciono con el lugar donde él nació, en Los Mochis, y cuando él nació, cómo eran Los Mochis, cómo eran las lejanías, toda esa parte del camino a la Topolobampo, al Mavir, y lo que rodeaba Los Mochis eran grandes distancias. Y esas grandes distancias, pues bueno, llenas de polvo por las tardes, de los atardeceres, que no son como los de Culiacán, son menos coloridos. Pues nada, que él de ahí fue como haciéndose una idea de la manera de nombrar el mundo. Y también es un poeta muy culto, y es muy preocupado por lo que es la interioridad del ser humano, es decir, la capacidad que tenemos los seres humanos de impulsarnos a nosotros mismos, pero también de afectarnos a nosotros mismos, de un poco de meternos algo de veneno así para despertar. O sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me toca vivir? Creo que es un gran poeta, Jaime Labastida. Yo no soy lector de filosofía, pero ahora estoy empezando a leerlo, lo que tiene que ver con sus estudios de Alexander Humboldt, pero seguramente nunca leeré esos textos literarios, pero no es por culpa de él, es por culpa mía. Al que había levantado la mano. Yo levanté la mano ahora. Pues viene. Creo que ya me dio el audio, Clark. Maestro, yo le quería preguntar nada más por una obra que mencionó al principio de la plática, la que usted menciona que se refiere a una pandemia que pasan 100 días ahí en una hacienda. Si podría repetir el nombre de la obra y el autor, porque no lo alcancé a apuntar. Claro. La obra se llama Decamerón. Decamerón, así como se escucha.
Sí, así de Camerón. Y en español seguramente será así. Pues si lo compras en italiano, en inglés va a ser de doble S. Y el autor se llama Giovanni Boccaccio. Boccaccio de las dos C son doble C. Ajá. Y ahora hay restaurantes que se llaman así, Sí. y hasta bares, ¿no? Y Ok. en Culiacán hay un restaurante que me encanta, que se llama unas pizzas riquísimas. Y hay que leerlo, son 100 historias, pues década quiere decir 100, que son muy divertidas, así, muy divertidas. Y bueno, yo una de las cosas que deploré es no haber, que nuestra familia no hubiéramos rentado un rancho así, y nos hubiéramos todos ahí a vivir al estilo de Boccaccio y sus amigos. Muy bien. Muy Muchas bien, gracias. ándale, sí. Parece ser que Doris quiere hacer algún comentario. Doris, ¿levantaste la mano? No. Ah, ok. Bueno. ¿Alguna otra persona? Si no, para... A ver, déjame ver si hay aquí alguna pregunta. Sí. Gracias a la gente de Mazatlán. Bueno, dice recomendaciones para tiempos de psicosis colectiva y de incertidumbre del futuro. Yo creo que hay que vivir los días y hay que escapar de la psicosis. La literatura propone mundos, las historias entretienen, proponen circunstancias que, claro, implican problemas, pero también implican posibilidades de resolverlos. Y yo creo que ahí es donde debemos estar. La literatura es una gran fuente de confianza, de veras. Tenemos que tomar confianza allí para seguir adelante, para sentirnos nosotros. Y ahora como no se puede salir y como no deben salir de sus casas, y también si piden libros por Amazon, pues tienen que desinfectarlos muy bien antes de meterlos a sus casas. Pero pueden leer en internet. En internet hay obras que son gratis en todos los idiomas, y muchas de las historias que mencioné, por ejemplo, casi todas las novelas del siglo XIX, las novelas de aventuras, de Dumas, de Balzac, de Flaubert, no sé, de Paino, de Tolstoy, están gratis en audiolibros, en cosas así. Ustedes pueden ir ahí, irlas leyendo, escuchando, leyendo capítulos todos los días. Si no tienen, pues, si no hay manera de ir a las librerías de la ciudad donde viven. Entonces, es eso, no desanimarse. Nosotros, la gente que se desanima nunca vence. Siempre hay un punto en que uno ya no debe estar desanimado, uno debe estar dispuesto a pelear, debe estar dispuesto a hacer. Ahora hay una novela de Gabriel García Márquez que se llama Mueren los tiempos del cólera, y la información que tengo es que ahora es uno de los libros más vendidos en Estados Unidos, ¿no? Y realmente no es un problema tan grave como el que tenemos ahora, porque es una historia amorosa, muy linda, pero bueno, pueden leerla también, ¿no? Y sobre todo la parte final, que es la que tiene que ver con la pandemia, con el cólera que están viviendo ahí a la orilla del río Magdalena, pues pueden disfrutarlo mucho, pero es decir, lean lo que tengan, lo que consigan. Hay que estar, pero no hay que estar quietos. Y también es bueno ponerse rutinas de lectura. Lleven un diario también, así como Sonia. Es decir, qué está pasando, qué es lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo también. Es decir, solamente si nosotros queremos podemos perder en esta pandemia, y nosotros, cuando menos los sinaloenses, que somos un pueblo tan atrabancado, yo creo que no tenemos razones para salir tan mal. Quédense en casa, no vayan a fiestas. El Día de las Madres no salgan. No se vean obligados a que los malos los amenacen con que van a acabar con ustedes para poder entender que hay que quedarse en casa. De veras, sean conscientes, lean,
y consulten, manden consultas al Congreso, al colegio y a mí que me las pasen, yo con mucho gusto puedo dar orientación de lo que tiene que ver con la lectura, ¿no? Hay muchísimos, nosotros tenemos muchos años trabajando en eso desde las filas del gobierno del estado y es un placer de veras compartir pues todo lo que he aprendido en estos años. Muy bien, pues agradecemos a todos una vez más su participación. El Congreso del Estado y el Colegio de Sinaloa agradece la participación de cada uno de ustedes. Les vamos a estar enviando todas las actividades que vamos a tener para que si les interesa, ojalá que nos puedan acompañar de nueva cuenta. Maestro Elmer, la verdad, muy agradecida por su participación, pero sobre todo por esa gran enseñanza que nos deja en esta mañana. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente y bendecido día y nos vemos pronto a la siguiente conferencia. Un abrazo virtual. El abrazo virtual para todos y todas. Saludos a todos.